Con respecto a la definición de la recta o una idea sobre la recta, se dice que en la naturaleza y en la vida diaria existen muchos fenómenos que dependen uno del otro, ya sea la dosis que uno consume de medicina, o puede ser el peso de un enfermo o el movimiento sísmico. La pendiente de una recta está determinado o condicionado por la variable x, ¿no? X es la variable independiente. Ahora, la pendiente de una recta se refiere a la inclinación que tiene esta, pero con respecto al eje x. El eje x en el plano cartesiano es el eje horizontal, la recta horizontal. Esta inclinación se mide, o el ángulo en este caso, se mide en sentido antihorario. Antihorario se refiere a que, por ejemplo, las agujas de un reloj giran en sentido hacia la derecha, ¿no? Ese es el sentido horario. El antihorario es el sentido contrario, ¿no? A eso se refiere el sentido antihorario. Ahora, esta pendiente está determinada por una división o el resultado de la división, que es el cociente de variación de las cantidades y de las cantidades x. Por ejemplo, acá. Entonces, necesariamente debería tener dos puntos, ¿no? Dos puntos considerando en el plano cartesiano, donde el primer punto sería x1, x2, y el segundo punto, perdón, el primer punto sería x1, y1, y el segundo punto x2, y2, ¿no? Primer punto, segundo punto. Por eso lleva el 1 como primer punto y el 2 como segundo punto. Entonces, de acuerdo a estos, primero y segundo, se reemplaza acá, en este orden, ya sea y2 menos y1, entre x2 menos x1. Si se da cuenta, en el numerador serían los valores y en el denominador los valores x, pero en el mismo orden. Es decir, si aquí es 2 menos 1, abajo también será 2 menos 1. Ahora, ¿puede variar? Sí. Es decir, puede ser 1 menos 2 arriba y abajo también 1 menos 2. Es decir, debe mantener el orden. Si arriba empieza con 2, abajo también debe empezar con 2. Si arriba empieza con 1, abajo también debe empezar con 1. Entonces la pendiente se calcula, una forma de calcular la pendiente es de esta forma. Pero para eso se deberían tener dos puntos conocidos. Ahora, la pendiente puede ser positiva si el resultado es mayor que 0. La pendiente será negativa si el resultado es menor que 0. La pendiente será 0 o nulo, en este caso, si es totalmente horizontal, ¿no? Si la recta es totalmente horizontal. Y la pendiente no estará definido, o no tendrá pendiente en este caso, está indefinido, si la recta es totalmente vertical. Entonces, la pendiente es indefinida en este caso. Sobre la ecuación de la recta, para eso necesitamos de esta expresión, donde y1 y x1 representan, por ejemplo, al x1 y y1 de este punto, pero no necesariamente al primer punto. Acá podría ser y2 y x2, es decir, podría ser el segundo punto también. A eso me refiero. Aquí acá, para hallar la ecuación de la recta, puede ser el x y el y del primer punto, o puede ser, ¿no?, el y el x del segundo punto. De esa forma se hallaría la ecuación de la recta. Pero hay otra forma, en este caso, que tiene la expresión de una ecuación, que es este, y igual a la pendiente por x más b. B es un número arbitrario en este caso. Ahora, la expresión de una recta, la ecuación de una recta tiene esta forma. A representa cualquier número, x más b representa cualquier número, y aquí están las variables x y y de la ecuación de la recta. Y c es un último término independiente que no contiene ninguna de las variables. Ahora, esto se
despeja de esta forma, el despeje de todo esto quedaría así. Ahora, este negativo a sobre b, solo a sobre b, o sea, una fracción negativo a entre b, significa también, o se refiere también a la pendiente de una recta. Entonces, la pendiente de una recta también se encuentra de esta forma, negativo a entre b. ¿Quién es a? A es el número que multiplica la variable x. ¿Y quién es b? B es el número que multiplica a la variable y. Lo vamos a ver en los diferentes ejercicios. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos dos puntos. Primero, nos pide determinar el valor de la pendiente. ¿Qué tipo de pendiente es? ¿Cuál de los 4 tipos de pendientes será? Vamos a ver. Para calcular la pendiente yo necesito de esta fórmula, ¿no? La pendiente es todo esto. Y aquí están los puntos. Entonces, como este es el primer punto, sería y1, x1, o x1, y1. Como este es el segundo punto, sería y2, x2. Entonces, reemplazamos. El y2 se refiere al segundo punto. Aquí está, 6. El y1 se refiere al primer punto. Aquí está 1. Entonces, y en el denominador tenemos el x2, es decir, el segundo punto, el x del segundo punto, que es 7, menos el x del primer punto. Y el x del primer punto es 2. Entonces, acá tendríamos nuevamente el y del segundo punto, y el y del segundo punto es 6, menos, porque se dice la fórmula, el y del primer punto. Y el y del primer punto es 1. El x del segundo punto, el x del segundo punto es 7, y el x del primer punto es 2. Ahí está. La diferencia, por eso dice ahí la diferencia o la variación de los valores de y de x. Entonces tenemos 5, 5, y como es una división, 5 entre 5 es 1, es exacto. Como la pendiente es 1 y 1 es mayor que 0, entonces la pendiente es positiva. Ahora, la segunda pregunta trata para determinar el ángulo que tiene la recta con respecto al eje x. Para hallar el ángulo necesito de la pendiente, ¿no? Y la pendiente tiene como fórmula la tangente del ángulo, es decir, al decir la pendiente estoy hablando de la tangente del ángulo que forma la recta con el eje x. Ahora, como la pendiente es 1, aquí está, entonces, ¿cómo calculo este ángulo? ¿Cómo hallo el ángulo que forma la recta con el eje x, el eje horizontal? Entonces, este 1, con esta tangente que se iguala, procede a encontrarse el arco tangente de este 1, es decir, el arco tangente del 1. Entonces, al suceder eso, solo quedaría el ángulo, es decir, por eso acá estaríamos hallando el ángulo de la recta, que se desprende de esta forma, arco tangente de 1. Y el arco tangente de 1 es 45 grados. Como puede ver acá en esta imagen, cómo hallar el ángulo de este valor con respecto a la pendiente. En su calculadora, ya sea del celular o científica, la calculadora completa, o el que está instalado en el celular, tiene las siguientes expresiones. Esta opción que es inversa, o en otros celulares o calculadora, dirá 2n de f, pero que se refiere a la inversa. O algunos no tienen ninguno de estos dos, sino que tienen directamente esta tecla, o esta opción, tan a la negativo 1, el exponente negativo 1. Entonces tiene dos opciones. Uno, seleccionar la opción IND, que es la inversa, o también 2n de f, y se debería activar esta opción, tan a la menos 1. Ahora, si no tiene ninguna acá de estas opciones,
Entonces busque la opción directa, que es esto, tan. Pero con esto vamos a trabajar. Ahora, antes de digitar el valor, necesitamos que en la pantalla, ya sea arriba o abajo, pero que se note en la pantalla, DG. O sea, este DG se refiere al ángulo sexagesimal, que es el ángulo que se trabaja normalmente. DG, ¿no? El sexagesimal. Entonces, para el ángulo sexagesimal, tendríamos que digitar, en este caso tendríamos que digitar, una vez seleccionada esta opción, se tiene que aparecer sí o sí esta opción y en la pantalla este indicador de eje. Entonces tendríamos que digitar, ¿no? En la pantalla se debe activar esto, el tan a la menos 1, o en otros de repente no aparece así, puede aparecer artan, ¿no? Así como está acá, artan. Entonces ambos se refieren al arco tangente del ángulo. Entonces una vez obtenido esto, entre paréntesis, necesariamente entre paréntesis, o cerrado entre paréntesis, digitamos el 1 y nos debe salir 45 grados. Si no sale 45 grados es porque esta opción, el DG, no está seleccionado. Debería haber una tecla por ahí que active el DG, debería haber. En este caso está activado directamente, pero si usted no tiene esta opción, debería buscar la opción en una de las teclas. Por ejemplo, acá dice radianes, ¿no? Si yo selecciono esta tecla, esta opción, me va a llevar a los radianes. Entonces, pero en este caso no necesito trabajar con los radianes, sino con el sexagesimal, que es el DEG. Entonces, el ángulo sería de 45 grados. Quiere decir que la recta, la ecuación de la recta, o la recta simplemente, forma un ángulo de 45 grados con el eje X, el eje horizontal. Ahora, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Para hallar la ecuación de esta recta necesito esta fórmula, donde necesito uno de los dos puntos. En este caso, voy a elegir el primer punto. Podría elegir el segundo, pero en este caso elijo el primero. Entonces acá sería, como es el primer punto, ¿no? Aquí sería el Y1, sería este. Entonces aquí está el Y1, y acá el X1, y el X1 es 2. Y la pendiente, el valor de la pendiente es 1. Entonces aquí está 1. ¿No? Y al resolver este 1 multiplicado con cada uno de estos, ¿no? 1 por X, 1 por 2, listo. Ahora, como es una ecuación, estos dos términos al cambiar el lugar cambian de signo, ¿no? Quedaría igual a 0. Y al resolver, ¿no? Menos 2 más menos 1 más 2 es más 1. Entonces esta sería la ecuación de la recta. Y finalmente nos pide graficar. Entonces en el plano cartesiano, si usted tiene la opción, tendría la posibilidad de descargar el programa GeoGebra en su computadora para que sea más práctico, más fácil y poder hacer la gráfica y todo el procedimiento gráfico. Entonces ahí tenemos al punto P, 2 para X, 1 para Y, al punto Q, 7 para X, 6 para Y, la ecuación de la recta y el ángulo, que es de 45 grados. Como puede ver, la recta con el eje X forma un ángulo de 45 grados, que es lo que hemos calculado, ¿no? Está demostrado todo el procedimiento mediante esta gráfica. En el segundo ejercicio tenemos también dos puntos, pero acá, a diferencia de los anteriores, acá ya tenemos valores negativos. En el anterior teníamos valores positivos, ¿no? Como puede darse cuenta, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo. Los valores pueden ser positivos o negativos, ¿no? Primero calculamos la pendiente, y para calcular la pendiente necesitamos de esta fórmula y los dos puntos. Entonces, el valor y del segundo punto, el valor y del segundo punto es 1, menos el valor y del primer punto, que es 6. Entre el valor x del segundo punto, el x del segundo punto es menos 3, menos, porque acá dice menos,
el valor x del primer punto. Y el valor x del primer punto es negativo 6. Es necesario ponerlo entre paréntesis para no confundir los signos. Esto sí. Entonces, la diferencia acá es menos 5. Acá menos por menos más. Regla de los signos. Tendríamos que resolver acá. La diferencia es 3, ¿no? Porque lleva el signo del mayor. Entonces la pendiente es negativo 5 tercios. Como la pendiente es negativo, basta que sea negativo, es menor que 0. Entonces, como es menor que 0, la pendiente es negativa. Ahora, ¿cómo calculamos o determinamos el ángulo? ¿No? A partir de esta expresión. La pendiente es lo mismo decir la tangente del ángulo. Entonces, como la pendiente es negativo 5 tercios, entonces yo tendría que hallar el arco tangente del negativo 5 tercios. Entonces, ¿cómo calculo eso? Con la calculadora científica. Igual, debería estar activado la condición de eje, que es el ángulo del grado sexagesimal. Y si no está, tendremos que buscarlo acá. Una vez encontrado, seleccionado, busquemos la opción INB, que es la inversa, o 2NDF, o en otras calculadoras, acá aparece Shift, se llama así, SHIFT creo. Y seleccionamos la tangente. Entonces, al seleccionar, se debería activar el tan menos 1, el tan elevado a la menos 1, que significa el arco tangente. O en otras calculadoras podría activarse el arctan. Hay diferentes sistemas. Entonces, una vez activado, digitamos dentro del paréntesis, ¿no?, del arctan, de la tangente, de la inversa de la tangente, o del arco tangente, digitamos el número negativo 5 tercios, es decir, negativo 5 entre 3. Y el ángulo sería todo esto, es un valor decimal. Pero por cuestiones prácticas vamos a trabajar con el entero, que sería negativo 59. Como el 9 le continúa el 0, este 9, esta cifra 9, no aumenta nada. Entonces seguiría siendo negativo 59. Pero el ángulo debería salir positivo, no negativo. Entonces quiere decir que cuando el ángulo sale negativo, no es un ángulo que está en sentido antihorario, porque el ángulo debe estar en sentido antihorario. Entonces lo que tendríamos que hacer es restarle con el 180, entonces sería 180 menos el 59. Y la diferencia saldría 121. Entonces el ángulo que forma la recta con el eje X sería este, mayor a 90 grados, 121 grados. Aproximadamente, ¿no? Porque acá lo estamos redondeando al entero. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta? En este caso, esta es la fórmula, pero ahora estamos utilizando el segundo punto, en este caso la S. Entonces, como la S es el segundo punto que estaríamos utilizando, sería el valor Y de este punto, que es 1, y acá el valor X de este mismo punto, que sería negativo 3. Pero como acá ya hay un negativo, y el valor de X es negativo 3, se sugiere cerrarlo entre paréntesis para no confundir los signos. Entonces acá sería menos por menos más. Ahora, como la pendiente es negativo 5 tercios, porque eso se ha calculado, aquí está. Entonces reemplazamos en la pendiente. Ahora, como es una fracción, este que está dividiendo debería pasar a multiplicar acá, ¿no? Es una ecuación, y así queda. Y el negativo 5 quedaría multiplicando a este otro paréntesis. Entonces 3 por y, 3y, 3 por 1, 3. Negativo 5 por x, negativo 5x, negativo 5 por positivo 3, menos por más, menos 5 por 3, 15. Ahora, como es una ecuación, estos valores, términos, al cambiar el lugar, cambian de signo. Y acá tendríamos menos 3 más 15, aquí está, positivo 12. Entonces esta sería la ecuación de la recta. Y la gráfica, con todos los datos, quedaría de esta forma, ¿no? El valor R, negativo 6 para X,
6 para y, negativo 3 para x y 1 para y. Entonces, la recta, la gráfica de la recta y el ángulo, como usted puede notar, el ángulo es 121 grados con respecto al eje X. Para que la gráfica sea más práctico, se sugiere trabajar con GeoGebra, descárguelo, es un software libre, es más práctico. A diferencia de los dos primeros ejemplos, teníamos o conocíamos dos puntos y a partir de esos dos puntos resolvíamos. En este caso, tenemos directamente la ecuación de la recta y a partir de esa ecuación debemos calcular el valor de la pendiente utilizando esta expresión. ¿Por qué esta expresión? Porque esta expresión tiene las mismas características de esta expresión, de la ecuación de la recta. Entonces, como la ecuación de nuestra recta sería nos lo relacionamos con esta fórmula. Entonces, sería y igual negativo, porque así dice la fórmula, el valor de a. ¿Y quién es a? A es el que acompaña a la x. ¿Y quién es el que acompaña a la x? En este caso, el negativo 6, como puede ver. O simplemente decimos ax. El ax es todo esto. En este caso sería el negativo 6x, como puede darse cuenta. Y el b es el que acompaña a y. En este caso, ¿no? Y es 5 sobre 5. Y acá c sería 8, porque acá c es 8, y el 5 abajo. Ahora, acá, por ejemplo, no puede haber dos signos juntos, entonces multiplicaría, menos por menos es más. Entonces, la pendiente está definido por este número, es decir, 6 quintos, porque esta es la variable. Entonces sería 6 quintos en la pendiente de nuestra recta, de esta recta. Entonces la pendiente es 6 quintos. Una vez obtenido la pendiente, debemos determinar el ángulo de esa recta. Y como la pendiente es lo mismo decir la tangente del ángulo, y la pendiente es 6 quintos, entonces el arco tangente de 6 quintos es 50 grados. Entonces, ¿cómo calculamos esto? En nuestra calculadora científica buscamos la opción INB o 2NDF o Shift y la opción tangente. Al final se debería activar tan a la menos 1 o el arctan o el atan, pero tiene que ser la inversa de la tangente y el ángulo debe ser sexagesimal, debe aparecer ahí DEG. Ahora, una vez seleccionado y activado, puede aparecer tan menos 1 o atan o arctan, cualquiera de las opciones. Y dentro del paréntesis, digitar 6 quintos, es decir, 6 entre 5. Y nos debe salir este valor. Ahora, como es un número decimal, debemos redondearlo al entero para hacerlo más práctico. Entonces, al redondear al entero, después del 0 le continúa el 1, por lo tanto, no es afectado el 0. Sería simplemente 50 grados aproximadamente. Ahora, finalmente, ubicamos la recta en el plano cartesiano. Pero para ubicar la recta en el plano cartesiano necesitamos de dos puntos. Pero en nuestro ejercicio no tenemos ningún punto. Entonces debemos crear esos dos puntos. Para eso se dice, cuando x es 0, el valor de y será negativo 8 quintos. Y cuando y es 0, el valor de x será 4 tercios. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Como la ecuación de nuestra recta es ahí vamos a reemplazar. Entonces, la ecuación de la recta es y ahí reemplazamos. Primero, el valor de x. X es 0. Aquí está. Y todo número multiplicado por 0 se anula. Entonces quedaría 5y más 8. Como es una ecuación, el 8 al cambiar el lugar cambia de signo. Y este 5 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, el valor de y es negativo 8 quintos. Ahora, cuando y es 0, x es 4 tercios. ¿Cómo sale eso? Con la misma ecuación. Pero ahora y es 0. Al reemplazar 0 en y,
Si todo número multiplicado por 0 se anula, entonces quedaría esta expresión. Aquí está. Y como es una ecuación, este 8 al cambiar de lugar cambia de signo. Y el negativo 6 que está multiplicando pasaría a dividir, ¿no? Y al pasar a dividir no cambia de signo, permanece. Pero acá podríamos simplificar el signo y el número. Menos entre menos es más. Y ambos tienen mitad, 4/3. Listo. Entonces acá ya tenemos los datos y ya podemos ubicar la recta en el plano, ¿no? Aquí están los puntos que acabamos de encontrar. 0 para x y negativo 8/5 para y. Ahí está. Luego, cuando y es 0, el valor de x es 4/3. Aquí está, aproximadamente. El ángulo que forma la recta con el eje x es de 50 grados. ¿No? Así se ha calculado aproximadamente. Y la ecuación de la recta, como podemos ver en este plano cartesiano. Se sugiere trabajar con el GeoGebra porque es más práctico. En este último ejercicio, a diferencia, es muy diferente a los anteriores, en los dos primeros tenemos 2 puntos, acá solamente tenemos un punto. Y en el tercer ejercicio, ejemplo, teníamos la ecuación de la recta. Acá no hay ninguna ecuación, acá solamente tenemos la pendiente de nuestra recta, que no sabemos quién es, pero su pendiente es este, 0,35, y esa recta pasa por este punto. Entonces nos pide determinar el ángulo primero. Para determinar el ángulo yo necesito de la pendiente. Entonces como nuestra pendiente es 0,35, el ángulo sería 19 grados aproximadamente. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? El mismo procedimiento. Buscamos la opción INB o Shift o 2NDF y la opción TAN de tangente. Se debería activar la inversa de la tangente. Y en la pantalla debería aparecer la opción de eje, que es el grado sexagesimal. Entonces, debería aparecer de esta forma, tan menos 1 o artan o atan, que se refiere al arco tangente. Y al digitar dentro del paréntesis, porque hay que ponerlo dentro del paréntesis, 0.35, entonces dirá, pero si aquí es 0.35, que es 0,35, es que en mi sistema el decimal es punto, en otros es coma. Eso hay que tener cuidado, ¿no? La coma en algunos aparece punto decimal y en otros aparece coma decimal. Hay que tener cuidado. Entonces al digitar le debe salir este número decimal. Entonces el entero es 19, pero el que le continúa 9 es 2, por lo tanto el 9 no se afecta. Sigue siendo 19 enteros. Entonces este es el ángulo. Luego debemos determinar la ecuación. Para determinar la ecuación de la recta necesitamos solo un punto, en este caso, ¿no? Entonces el valor y de este punto es negativo 1, entonces entre paréntesis negativo 1 para no confundir los signos. La pendiente ya conocemos, es 0,35 o 0.35 y el valor x del punto es 3. Entonces menos por menos, más. Y el 0,35 o 0.35 multiplica con cada uno. Sería 0.35x menos el producto de estos dos es 1,35, pero 1,05 o 1.05. Y como es una ecuación, estos al cambiar el lugar cambian de signo. Y podemos ver acá el más 1 más 1,05 sería 2.05. Entonces esta sería la ecuación de nuestra recta. Luego debemos graficar, pero para graficar necesitamos de 2 puntos. Ya tenemos un punto, que es el punto G, pero necesitamos de otro punto. Entonces decimos, cuando x vale 0, entonces y vale negativo 2.05. ¿Cómo obtenemos esto? Con la ecuación de nuestra recta. Como esta es la ecuación de nuestra recta, ahí reemplazamos el valor de x. Como x es 0, aquí está, y todo número multiplicado por 0 se anula, entonces solamente quedaría y más 2.05. Y como es una ecuación, al cambiar el lugar, cambia de signo. Entonces ahí está.
Entonces nuestra gráfica quedaría de esta forma, ¿no? El punto G que está acá, 3 para X y negativo 1 para Y. Y el otro punto aquí está, 0 para X y negativo 2.05 para Y. Entonces trazamos la recta y el ángulo que forma la recta con el eje X es de 19 grados, que es lo que hemos calculado por acá, ¿no? Entonces ahí está. Por eso se le sugiere que si tiene la posibilidad de descargar el GeoGebra, es más práctico y más fácil para desarrollar o hacer la gráfica de cualquier recta en este caso. Entonces es importante conocer dos puntos para poder trazar la recta o la gráfica de la recta de cualquier recta, ¿no? En el plano cartesiano.